Bueno, seguimos adelante, seguimos en directo y además lo hacemos hablando ya con el secretario general del Partido Socialista y portavoz de esta formación política en el Ayuntamiento de Los Realejos, jefe de la oposición con 5 ediles que cada día fiscalizan las tareas de gobierno y proponen también muchas iniciativas en el salón plenario. Eladio Hernández, buenas noches. Buenas noches, Dani. Bueno, han pasado ya del inicio del mandato pues prácticamente 3 años. 3 añitos casi justos, 3 añitos y 15 días. Prácticamente lo que queda de aquí al final del mandato es nada. Tenemos elecciones 23 de mayo. Sí, ya es una carrera, como siempre, casi que a la desesperada, buscando esos apoyos, primero programando todo lo que sería la candidatura dentro del partido, para seguir saliendo a la calle, como hemos hecho siempre, constantemente, seguir escuchando a los vecinos y vecinas para conformar la mejor alternativa, el mejor programa electoral que represente a la ciudadanía realejera ese 23 de mayo. ¿Cómo ha sido la tónica de estar en la oposición en estos 3 años? Si tuvieras que buscar y poner un titular de 3 años con una mayoría absoluta importante, 15 concejales Partido Popular, 5 concejales Partido Socialista, 1 concejal Coalición Canaria, ¿cuál sería? Pues yo citaría un resumen, sería duro. No es fácil hacer oposición en cualquiera de los términos y hacerlo en un ayuntamiento gobernado con 15 concejales, una mayoría más que absoluta del Partido Popular, pues no es nada fácil. Eso también es cierto, no quiere decir que no sigamos con la misma ilusión, con las mismas ganas, sigamos trabajando a pesar de que el grupo de gobierno pueda llegar a tirártelo todo tu proyecto, toda tu propuesta te la pueda llegar a tirar al suelo y después copiártela. Bueno, pues el consuelo es que por lo menos nosotros la hemos presentado porque es positiva para la ciudadanía realejera y a pesar de que te lo tiren en un primer intento, el apellido pero le cambian el nombre. Efectivamente, o te la enmiendan con alguna tontería y ya parece que se han pegado ellos el curro y a lo mejor la propuesta ha salido de nosotros y nosotras. En estos 3 años, sí, hoy que estamos haciendo balance de lo que ha sido la gestión del equipo de gobierno y las tareas que realiza la oposición, como proponer y también fiscalizar, ¿cuáles serían, desde tu punto de vista, desde la oposición, los aspectos más negativos del Partido Popular en Los Realejos? Si algo hemos notado, y sobre todo en estos últimos años, es la mala gestión en muchísimas cosas. En cuanto a servicios, por ejemplo, de limpieza, hemos insistido desde el Grupo Municipal Socialista que se fortalezca ese servicio, que se ponga más gente a trabajar en la empresa municipal, porque es mucha la demanda, sobre todo porque hay que cubrir las bajas, que no se suele hacer. Hay que fortalecer los servicios, sobre todo en épocas estivales, y más conociendo el municipio de Los Realejos, que es un sinfín de fiestas constantemente. Hay que fortalecer ese servicio para que el municipio esté constantemente limpio. No puede ser que nos lleguen vecinos y se nos quejen de que se ha dejado de limpiar su calle, porque probablemente haya que fortalecer otro servicio por otro lado. No puede ser en un municipio como Los Realejos, en un municipio que de verdad debemos estar constantemente sobre él. En cuanto a las obras, ha sido un auténtico desastre lo que ha pasado con las obras que ha ejecutado el municipio de Los Realejos. Tenemos el ejemplo claro de la entrada de los barros, unas obras que empezaron en julio del 2025, que tenían que haber acabado a principios de diciembre de ese mismo año, y se alargaron hasta mayo del 2026. ¿Por qué? Por falta de gestión, por falta de estar encima. Y mira que lo anunciábamos, si sabemos que no vamos a llegar a cumplir esos plazos, pongamos datos reales. Porque es que al final a los vecinos y vecinas de Los Realejos los desesperamos porque vemos que las obras no terminan. Es que era una obra tan importante y tan fundamental como la entrada principal al municipio de Los Realejos. Y era un auténtico caos poder llegar al municipio. Pero eso, como puede ser los aparcamientos en Toscas de Romero, que también se han retrasado en el tiempo. El alcalde promete que empiezan las obras en verano, terminan empezando en diciembre. Con todo lo que eso conlleva, porque sabemos que son épocas de bastante afluencia de lluvia. Se retrasan hasta esta fecha y siguen sin terminarse en su totalidad.
Es decir, es que programamos, primero nos grabamos el vídeo, que en eso últimamente la política y Adolfo en el Ayuntamiento de Los Realejos es palabra de Dios, es decir, primero el vídeo, primero presumo, primero digo y ya después, oye, pues sacamos ya el proyecto, decimos cuándo lo vamos a cumplir y a lo mejor es que de lo que dijo Adolfo en el vídeo, de que iban a empezar las obras en una fecha, no cumplimos ni un solo plazo. Entonces da la sensación que van improvisando constantemente y eso te lo permite una mayoría absoluta durante muchísimo tiempo. Te acomodas y al final piensas que nada te va a hacer daño. Hay dos temas que hoy quiero tratar aquí. Uno era aquella estación, aquella subestación eléctrica que al final me contarás en qué quedó. Y después otro de los temas fue que crearon muchos ríos de tinta, que fue la pérdida de subvenciones que después el propio gobierno decía se incumplían los plazos, era una especie de trampa porque nos ponían un tiempo, pero al final no podíamos cumplir, y después otros dineros que el Estado no nos llegó a dar cuando cumplíamos con todo esto. Las subvenciones y en aquel momento aquel titular de como somos un gobierno del Partido Popular, subvenciones que nos penaliza el Partido Socialista de Madrid. Sí. Abordamos el tema de las subvenciones. Exacto, si quieres empiezo por este último y me recuerdas después el de la subestación eléctrica. Son 14,4 millones de fondos Next Generation lo que se pidió por parte del Ayuntamiento de Los Realejos para diferentes proyectos. Se presentan estos fondos europeos y después hay una evaluación, lógicamente, para ver si te corresponden. De 14 municipios que se presentan de las Islas Canarias, el único que no recibe los fondos es el Ayuntamiento de Los Realejos. Y a pesar de que Adolfo González se le llene la boca en el Salón de Plenos decir que bajo su responsabilidad dice que esto es una guerra del gobierno central porque en el gobierno local gobierna el Partido Popular, es que eso no se lo cree ni él. Es que no se lo cree ni él. Básicamente porque si revisamos el resto de ayuntamientos que sí han recibido esos fondos, los tenemos de todos los colores, mayorías absolutas, mayorías simples, pactos con nacionalistas, pactos con derechas. Es que lo tenemos, pero de verdad, un abanico amplio de ayuntamientos gobernados de diferentes fuerzas políticas, como para que a Adolfo se le llene la boca a decir que es un acoso contra él. Hombre, eso más bien, sinceramente, es tener el ego muy amplio, pero muy amplio. ¿Eso qué es? Escurrir el bulto. Porque la realidad es que a pesar de que nos quieran retorcer las palabras hasta la saciedad, porque no tienen forma de justificarlo, es que el Ayuntamiento de Los Realejos ha dejado de obtener 14,4 millones de euros. 14,4 millones que podíamos haber obtenido. Ya se los avisábamos en octubre del año 2025. Oiga, que nos lo han denegado, pónganse las pilas, subsanen, háganlo bien. Nos llega en enero otra vez que nos rechazan los fondos europeos, por segunda vez. Y ahora, claro, ahora nos vamos a un pleito, a un contencioso administrativo, con lo que eso supone. Porque o sea, ¿esto al final llega a los tribunales? Esto llega a un contencioso administrativo. Esto lo vamos a llevar al contencioso administrativo para justificar la falta de gestión del Partido Popular en Los Realejos. Porque al final el resumen es claro. 15 concejales liberados. ¿Para qué? ¿Qué están gestionando? ¿Qué están gestionando? Porque cubren todos los actos, porque salen todos en la foto. Oye, precioso, maravilloso, pero es que hay que trabajar, hay que gestionar de verdad. Y perder 14,4 millones en fondos europeos, de verdad, no es nada de lo que haya que encima engañar a la gente y decir que es una guerra del gobierno nacional con el Ayuntamiento de Los Realejos. Oiga, usted perdone. Pero creo que en el gobierno central tienen cosas muchísimas más importantes que centrarse en que Adolfo González gobierna en el Ayuntamiento de Los Realejos y por eso no le damos los 14,4 millones. La cura de egos hay que empezar a tratárselas, porque a veces da la sensación de que todo gira en torno a su figura y hay algo más allá del gobierno de Adolfo en el Ayuntamiento de Los Realejos. Vamos a la subestación, que también creó cierto malestar vecinal, zona de la Zamora, la montaña, por donde podía ir ubicada. Esto, al final decía el alcalde, bueno, no es una competencia municipal, y al final, ¿en qué quedó toda esa situación? No es una competencia municipal, pero recordemos que quien gobierna en el gobierno de Canarias es Coalición Canaria Partido Popular. Es más, quien lleva la consejería de Transición Ecológica es el Partido Popular.
Por lo tanto, era una cuestión de una llamada al compañero superior, al consejero del Gobierno de Canarias, o incluso, que estaba antes la compañera Rebeca Paniagua, al jefe, a Manuel Domínguez, una llamadita, que fue alcalde del municipio de Los Ralejos, que parece que solo se acuerda cuando tiene que venir a grabarse el vídeo o a sacarse la foto, o a buscar los votos, porque de resto, poco nos ha hecho Manuel Domínguez en el municipio de Los Ralejos para ser vicepresidente del Gobierno de Canarias. Esta subestación se termina eliminando de la zona donde se iba a hacer, para que todo el mundo nos entienda, la antigua bloquera, gracias al empeño y el trabajo de la plataforma vecinal que se formó respecto a eso, para rechazar esa subestación en ese lugar. Trabajaron, se leyeron cosas, se reunieron con todas las fuerzas políticas que quisieron reunirse con ellos. La verdad que el trabajo que hicieron fue monumental. Después, gracias a una reunión con el Grupo Municipal Socialista en el Parlamento de Canarias, a través de la diputada Alicia Van Ostenden, que fue consejera del gobierno de Ángel Víctor Torres, se presenta una PNL en la que se rechaza esta subestación por la cercanía a las viviendas de la Zamora, en este caso. Perfecto, maravilloso, pero todo esto salta gracias a la plataforma, no porque el Ayuntamiento de Los Ralejos y porque Adolfo le dijera, oye chicos, que les van a poner esto allí. Si estos vecinos y vecinas no se enteran, si estos vecinos y vecinas no se enteran por el boletín oficial, se levantan, como digo yo, de la noche a la mañana y se encuentran aquello instalado por detrás de su casa, porque no hubo una comunicación por parte del Ayuntamiento. La comunicación, y de aquella manera, empezó después de que los vecinos hicieran público todo este tema. Ahora, recientemente, el Grupo Municipal Socialista y el Partido Socialista de Los Ralejos presentaba alegaciones porque han rodado la ubicación de donde iban a instalar esta planta, el proyecto Tigaiga, un poco más arriba de lo que la tenían ubicada, es decir, evitaban por un lado los vecinos, pero que se han ido a la otra punta del polígono, donde siguen habiendo vecinos. Es decir, es pasar el marrón de un lado al otro, aprovechándose de la modificación del Plan General de Ordenación Municipal, que ampliaba esa parte del polígono industrial para hacer esa instalación. Y oiga, que tampoco se han enterado los vecinos porque el Ayuntamiento de Los Ralejos haya ido a avisarles. Es decir, el error por segunda vez y con lo mismo. Es decir, se traslada cerca de la zona donde estaba. O sea, cerca del polígono industrial. En el mismo polígono industrial. O sea, ahora mismo ya hay una instalada cerca de un supermercado, pues pegada. Pero es que pegada hay viviendas de vecinos y vecinas de Los Ralejos. Es decir, hemos pasado de un lado al otro, con el mismo problema. Y mira que los vecinos y vecinas, los miembros de la plataforma decían que esto no se trataba de que nos lo quiten a nosotros y se lo pongan a otros, porque entonces no estamos solucionando nada. En el municipio de Los Ralejos. Efectivamente, nosotros, el posicionamiento del partido en Los Ralejos ha sido constantemente el mismo. No queremos una segunda subestación en el municipio de Los Ralejos. Ya tenemos una, ya cumplimos con una. Oiga, hay más municipios en la isla de Tenerife. Qué casualidad que tocan en Los Ralejos, qué casualidad que tocan en una mayoría absoluta del Partido Popular. Los dineros, porque hemos visto un presupuesto que ronda en torno a los 46 millones de euros, Sí. Que ahora ya veremos cómo van a quedar las cuentas de cara al próximo año. Una administración potente más todo el dinero que le ha llevado. Sin embargo, ustedes no han visto, o por lo menos así se traduce a la hora de aprobar las cuentas, que estos 46 millones, el reparto, pues haya sido del agrado de todas las fuerzas políticas. ¿Ustedes votan en contra o se abstienen? No, votamos en contra. Votan en contra. ¿Cómo hubieran reordenado? ¿Cuáles serían los puntos claves para la ley más importante que pueden aprobar los ayuntamientos cada año sean los propios presupuestos generales? Lo más importante, plan general, y por debajo los presupuestos del ayuntamiento. Lo que no puede ser, y cada vez que abrimos un presupuesto que nos presenta el Partido Popular de Los Ralejos, es que las partidas que más suben sean publicidad, propaganda y autobombo. Pero en todas las áreas. Es más, se quita de partidas, como puede ser en agricultura, del mercadillo del agricultor, que directamente en el presupuesto 2026 no tiene ni una sola partida
para el mercadillo del agricultor, ya ni siquiera ni para incentivarlo, ni para promocionarlo, ni para trabajar en él, ni una sola partida para el mercadillo del agricultor de Los Ralejos. Pero en cambio, esa misma partida que se quita de 8.000 euros para el mercadillo del agricultor, sube en publicidad y propaganda. Autobombo. Todas las áreas sube el autobombo. Hicimos, los cálculos. Todas las áreas suben en autobombo, en publicidad y propaganda. Está claro que de eso no viven los ralejeros y ralejeras. Los ralejeros y ralejeras no viven de que le pongas más publicidad en medios nacionales o en sus propios medios para promocionarse los concejales y concejalas o el propio alcalde. Más, no, los ralejeros y ralejeras quieren que les solucionen los problemas. Aparcamientos, movilidad, fortalecer limpieza, mejorar bienestar social. Hemos pedido durante muchísimos años la ayuda a los celíacos, a personas celíacas, muchísimos años. Siempre nos han votado en contra. Y lo más curioso de todo eso es que después el PP nacional, que es el mismo PP de Los Ralejos, es que al final parece que estamos hablando de entes distintos. O sea, Adolfo lo mismo que Feijóo, Feijóo lo mismo que Adolfo, Partido Popular. Mientras Feijóo decía que había que bonificar a las personas que padecían celiaquía, aquí el Partido Popular nos votaba en contra de esa enmienda, pero así sistemáticamente. Después había enmiendas que muchas veces las presentamos porque decimos, oye, esta no lo aprobaron hace 2 presupuestos, pero es que a fecha de hoy siguen sin mover nada, sin aplicarlo, y lo volvemos a presentar, te lo vuelven a aprobar, pero es que a lo mejor dentro de 2 años lo tengo que volver a presentar, porque volverá a pasar lo mismo. O nos lo rechazan o nos lo enmiendan para lo que decíamos al principio, para después ellos sacarlo como idea propia. ¿Cuántas propuestas presenta, yo qué sé, de media más o menos, el Partido Socialista? ¿Cuántas se aprueban, cuántas se enmiendan y cuántas se rechazan aproximadamente? Pues mira, en este... O si te acuerdas decir, pues mira, he logrado que se apruebe esta y esta. No te sé decir el número exacto, pero por ejemplo, en este último pleno de junio llevamos la propuesta para la adaptación sobre todo de las asociaciones de mayores, porque muchas no están adaptadas y muchas personas mayores han dejado de acudir a talleres, a actividades, a compartir con sus compañeros y compañeras del centro porque no pueden acceder, porque se les dificulta, por ejemplo, el acceso por las escaleras, les es imposible. Pues hemos llevado esa propuesta, no la enmiendan. Que a lo mejor nos añaden una coma, como digo yo, pero no la enmiendan, ya está enmendada. Después, por ejemplo, llevamos la propuesta cuando las obras en la calle Doctor González para crear una línea de ayuda al comercio local que se vio afectado porque esa obra se retrasó durante bastante tiempo. No cumplieron los plazos, además carretera cortada, era imposible poder acceder al comercio de la zona. Nos la rechazan y después el punto siguiente del pleno era la propuesta de modificación de base de lo que nosotros decíamos. Por lo tanto, el doble rasero es decir, ¿por qué la tuya sí y la mía no si al final estamos hablando de lo mismo? Si al final el grupo municipal socialista siempre se ha caracterizado por siempre tender la mano, siempre intentar llegar a acuerdos, siempre buscar sumar, porque al final entendemos que cuando estamos aquí es para mejorar la vida de los vecinos y vecinas de Los Ralejos. Pero muchas veces, de verdad, llega al nivel de frustración porque dice, se lo voy a proponer, nos pasan las enmiendas a los presupuestos. Nos lo dicen ahora que no y a lo mejor dentro de unos meses ves el vídeo de Adolfo diciendo aparcamientos en no sé dónde. Sí, contra, pero si eso te lo llevé yo en los presupuestos y me dijiste que no. Es decir, desde la perspectiva del Partido Socialista, la aplicación de los 15 concejales en las políticas de los plenos es el del rodillo. Muchas veces, y aunque la gente se extrañe, muchos de los puntos van casi que por unanimidad, o por lo menos con el voto a favor del Partido Socialista, cuando creemos que son positivas para el municipio. Hay modificaciones de crédito que, oye, decimos, esto falta de planificación. Es que el presupuesto fue aprobado en el mes de noviembre, y a fecha de hoy ya vamos con 32 modificaciones de crédito. Pero sí es verdad que si vemos que son positivas para el municipio de Los Ralejos, o que es una necesidad que ya venía de antes, pero que ya no queda de otra que hacerlo, tienen el voto a favor del Grupo Municipal Socialista. Si es que nunca podrán decir que nunca tendemos la mano, porque al contrario, la tendemos muchísimas veces. Hay otras veces que le decimos, oye, esto falta de planificación,
Esto ustedes lo tenían que haber tenido en cuenta. ¿Cómo puede ser que hayas aprobado el presupuesto hace unos meses y ya estés modificando porque, ay, es que no calculamos esto, ay, el alza de precios? Bueno, la alza de precios creo que hay que contemplarla siempre, porque los precios, y más en el momento económico en el que nos movemos, es un no parar de cambiar. Por lo tanto, hay veces que, oye, hay que centrarse más y planificar mejor, porque es que si no, esto es un disparate. 23 de mayo, elecciones municipales y autonómicas. En este caso ya los partidos están preparando la maquinaria porque da la sensación, cada vez que hay un proceso electoral, que ese proceso llega mucho antes. Y prácticamente todos los partidos están ya en ese modo on, ese modo de llegar al 23 de mayo en las mejores condiciones. Después del verano, yo creo que esta carrera va a ser, va a ser una carrera de obstáculos, pero también va a ser un auténtico maratón para poder llegar. Y ahora mismo los partidos se van posicionando en qué condiciones voy a llegar. Le pregunto al secretario general. Ahora mismo están en condiciones de realizar una carrera de fondo. Lo pregunto porque ya las encuestas empiezan a hablar, ya se sabe esto de la ola nacional, esto me va a perjudicar. ¿Cómo decirle a veces a un ciudadano, decir, mire, que muy bien, que el partido a nivel nacional son las siglas y demás, pero a fin de cuentas, cuando estás en un pueblo, no legislas, sino gestionas el dinero público? ¿Has sentido a veces que se te puede juzgar por cosas? Yo hablo del secretario general de un partido, en este caso de Los Realejos, del Partido Socialista. Decir, a veces me veo en una encrucijada de la que yo no tengo nada que ver. Esto lo digo por lo de la ola nacional. ¿Sabes qué me pasa a mí con esto, Dani? Quien me conoce, lo repito hasta la saciedad. A mí nadie me va a hacer agachar la cabeza por ser socialista. Y eso lo tengo yo, vamos, casi que tatuado en la piel. Nadie me va a hacer agachar la cabeza por ser socialista. Yo es que estoy orgullosísimo de formar parte de un partido que le revaloriza la pensión a mi abuela, que cada vez gana más, que nos sube el salario mínimo interprofesional a los trabajadores y trabajadoras, que ayuda a los jóvenes para que puedan tener una beca para seguir estudiando, para que puedan tener una mejor formación. Es que es imposible no sentirme orgulloso y que alguien venga a hacerme agachar la cabeza. Así que es que yo en ese sentido no tengo ningún problema. Yo es que las siglas, para mí el Partido Socialista Obrero Español, son las siglas con las que iremos a unas elecciones tanto municipales, insulares, autonómicas, como estatales. Por lo tanto, no soy de los que esconden las siglas, no soy de los que esconde lo que pienso, no soy de los que esconde prácticamente lo que siento por el partido. Le preguntaba antes a López, yo le decía, digo, bueno, en caso de que tuviéramos elecciones generales anticipadas, marzo o febrero, con unas elecciones ya que están fijadas por ley, como son las del 23 de mayo, ¿el partido está preparado para enfrentarse a dos procesos electorales tan cortos, si así, como parece que en los mentideros se va diciendo que podíamos tener un adelanto electoral? Yo creo que el Partido Socialista siempre está a punto, como digo yo. Al final ya lo vivimos en el año, creo recordar, 19, que las tuvimos en abril, las generales, después de la moción de censura, y después nos fuimos a unas municipales en mayo, y volvimos a repetir elecciones en noviembre. Es que el Partido Socialista siempre está dispuesto a ganar elecciones, porque al final vamos siempre con la verdad, vamos con el mejor programa electoral que se le puede mostrar a la ciudadanía, con las mejores medidas, con el mejor gobierno progresista que ha tenido el gobierno de España, y eso lo notamos todos y todas. Por lo tanto, el Partido Socialista siempre está, como digo, a punto para cualquier jornada electoral que se presente. El secretario general tiene que nombrar al comité electoral y a su vez ya candidaturas y empezar a estructurar la lista que este año por primera vez,
el municipio de Los Realejos tiene más de 5.000 habitantes, sí. Casi con total seguridad tendremos que tener lista de cremallera hombre-mujer, o en porcentaje más o menos, ¿no? Eso se lo dejamos para los que han tenido siempre problemas a la hora de conformar las listas en ese sentido. Desde hace muchísimo tiempo el Partido Socialista ya las hace así, mujer-hombre, hombre-mujer, depende de lo que toque el candidato o candidata. Nosotros siempre hemos intentado que sea así, en el municipio de Los Realejos ha sido así. Yo lo dejo para las formaciones políticas que siempre han tenido ese problema para poder poner mujeres capacitadas en puestos de salida. En caso de que tú seas el candidato, ¿tienes ya una idea de quiénes te pueden acompañar en esta carrera política que tendrá una duración de 4 años? Uno siempre que se presenta a cosas o plantea cosas a corto, medio y largo plazo, siempre estás pensando y dándole vueltas a la gente que te podría acompañar y, por supuesto, sí, barajo compañeros y compañeras de viaje. ¿Hay gente que repetirá? Hay gente que repetirá, eso dependerá de las personas primero, si quieren repetir o no, y eso dependerá también de los órganos del gobierno y de lo que sea aprobado en una asamblea. ¿Hay gente que se bajará del tren? Probablemente, decisiones personales, sí, por supuesto. Y hay gente que querrá continuar o gente que no querrá continuar. Eso al final yo creo que cuando estás en política nunca nada es certero, nada es seguro. Por lo tanto, hoy te puedo decir que soy yo el candidato y a lo mejor viene dentro de unos meses y tenemos una compañera que es candidata y yo no lo soy porque pierde unas primarias. Por lo tanto... claro, que tendría que abrirse claro, tenemos que pasar el proceso interno. Pero tienes que tener un número de compromisarios o delegaciones, ¿no? Nosotros recogemos avales. Avales, en Una este vez sentido, si tú claro. superas el límite de los avales, pues irías a unas primarias a una votación. Por lo tanto, que puedo ser yo el candidato, puede ser otro compañero o compañera. Y claro, ¿cuándo sabremos todo esto? Pues cuando el partido ya nos deje abrir oficialmente el calendario y, lógicamente, de la Ejecutiva decidamos el mejor momento para hacerlo. Bueno, pues hoy hemos hablado de las cuestiones orgánicas y también de las cuestiones institucionales con el secretario general del Partido Socialista y portavoz de esta formación política en Los Realejos. Eladio Hernández, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. A ver si en un par de meses, cuando vuelvas, ya me dices, ¿soy el candidato a la alcaldía? Espero poder decírtelo. Espero poder decírtelo. Vamos a ver, vamos a esperar. ¿Septiembre, octubre? Sí. Bueno, pues aquí te espero, Te mandaré un mensaje. Eladio Hernández, gracias. Gracias. Pues hasta aquí este tiempo de televisión en directo que hemos compartido hoy con varios invitados. Ya saben que mañana les esperamos en una nueva edición del Cuarto Poder, una entrevista previa y después debate con 5 formaciones políticas distintas. Así que gracias por acompañarnos. Mañana más, hasta entonces que sean inmensamente felices. Adiós.